invitación. Para mí, ese taller de tridimensionalidad en la Javeriana fue, sin duda alguna, pues uno de los pilares fundacionales de donde yo empecé a hacerme las preguntas, pues que hoy día me siguen atravesando, ¿no? Y creo que en ese taller, digamos, yo encontré también como esas primeras relaciones con el performance, um, con desde dónde ligar la espacialidad, digamos, a preguntas en principio subjetivas que con el tiempo se fueron volviendo contextuales y políticas. Pues bueno, ese espacio siempre lo llevo muy, digamos, en mis entrañas, tanto digamos desde una perspectiva emocional, pues como también digamos lo que podríamos llamar hoy profesional. Entonces, pues bueno, contarles que hoy día pues sigo caminando, digamos, la pregunta por las artes. Creo que eso es también pues digamos, una pulsión que más allá muchas veces pues de las respuestas que se puede encontrar o no afuera, eh, pues digamos que es como también más que una profesión, digo yo, pues una dedicación absoluta de perseguir esta pregunta sin pausa, ¿no? Pues ese ha sido mi caso, digamos, desde que yo me gradué en la Javeriana hace ya unos cuantos años. Hoy día, pues, ¿qué les cuento? Estoy, como les contaba Harvey, terminando una maestría en filosofía, arte y pensamiento crítico en una universidad en Suiza que se llama The European Graduate School. Allí, pues ahorita estoy haciendo, por terminar la tesis, ya la presento ahorita en julio, con una asesoría de una directora de tesis que es pues una filósofa muy, muy importante hoy día que se llama Catherine Malabou. Ella, digamos que, pues bueno, trabaja sobre la neurología principalmente. Bueno, yo estoy tejiendo esa pregunta, digamos que ligada a lo que es la pregunta por la medicina tradicional y el chamanismo, ligado a una posible resolución de la artificialidad bañada, digamos, desde una perspectiva ancestral. Entonces esa es como la pregunta que estoy discurriendo ahorita. Y asimismo, paralelo a ello, pues bueno, en los últimos años, pues como les decía, he seguido, digamos que trabajando mucho en instalación, en performance, en dibujo, fotografía, video, escultura, siempre digamos que con pulsiones, digamos que en los años recientes, pues sí están muy ligadas al trabajo con las comunidades ancestrales del Cauca, y lo cual recientemente, digamos que me ha llevado pues a trabajar puntualmente, digamos, en esas áreas, ¿no? Hace 2 años apliqué a una beca de un instituto de investigación en arte contemporáneo y tecnología en París 8, que es un laboratorio de investigación que se llama Artec. Y a partir de ahí, digamos que empecé pues a desarrollar con Clara, pues mi compañera de vida, empezamos a desarrollar un proyecto tejiendo el arte y la filosofía ligado a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, pues que tiene sede aquí en Popayán. ¿Cierto? Entonces, sí, cómo no. Ujú. Un poco, un poco en esta moderación, a mí me gustaría que nos comentaras, por ejemplo, de estas imágenes sobre este ejercicio, ¿sí? Tejiéndose semiosis Ujú, con el mayor Coconuco, Julio Caldón, ujú. ¿sí? Y eso con qué está vinculado. Dale, dale, perfecto. Pues bueno, mira, les cuento un poco. De hecho, si querés, podría incluso compartir pantalla o compartirte el Sí, link.
Dale, No, porque, ya te paso, ya para que yo dejo de compartir acá dale, y su merced ya nos puede, dale, si ahí ya quieres, puedes compartir. Ujú. dame un segundo, voy a abrir aquí, listo. Mira, te cuento entonces, pues fíjate, eso, ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Listo. Esto, digamos que surge en el marco de este proyecto que les contaba ahorita, que estamos haciendo entre la Escuela Universitaria de Investigación Artec y pues la UAIN, que es la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca, aquí en Popayán. Y esa sesión en particular, digamos que surge de una conversación que estamos teniendo, que es, digámoslo así, lo que tal vez en algún momento se ha hablado como, por decirlo así, la obra de arte total. Pero que bueno, creo que hoy día para nosotros tal vez es un proyecto que es mucho más que un rótulo como esos, ¿no? Entonces, les cuento un poco. Esta conversación surge con la Universidad Autónoma Indígena Intercultural a partir de una idea de proponer el hacer una escultura, ¿sí? Con las comunidades pues, agrupadas en la UAIN. Entonces, en el marco de esa conversación inicial, ¿sí? Que está, digamos que más pensada en cuanto a un proyecto de land art con, digamos, práctica social, pues nosotros, digamos que iniciamos esta conversa con la UAIN, digamos, con la idea de llevar a cabo más o menos, digamos, que una escultura que, que digamos que tiene como esta proyección que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Entonces, esto surgió a partir de una conversación, pues, de amistad de muchos años, ¿sí? Que yo llevo teniendo pues con Lucho Yonda, que es uno de los médicos tradicionales de la UAIN, con Joaquín Viluche, que es otro de los profesores de la Universidad Indígena. Y a partir de esa conversación iniciamos, digamos, un tejido pues de compartires que nos llevó a darnos cuenta que en esas preguntas que nos estábamos haciendo había tanto en juego que podríamos incluso empezar a pensar conversaciones, conversatorios y bueno, encuentros a partir de un compartir, digamos, entre arte contemporáneo y ancestralidad. Entonces, en ese contexto, pues nosotros digamos que en alianza con la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, llevamos ahorita a cabo 12 sesiones en donde cada una de estas sesiones indagaba preguntas, tejiendo conversaciones entre los chamanes de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y referencias que, pues, en este caso, Clara, que es mi esposa, y yo íbamos tejiendo desde la filosofía y el arte contemporáneo. Entonces, en esa medida, cada una de las sesiones abordaba una pregunta en particular. La sesión, digamos que sobre la cual vos me preguntabas, Harvey, pues era la sesión número 3, que fue la sesión ¿Cómo piensan los bosques? En esa sesión tuvimos precisamente, digamos que, una conversación alrededor de un concepto que pues tal vez es de las nociones más importantes con las que estamos trabajando hoy día, que es la semiosis. En este libro de Eduardo Kohn, que se llama ¿Cómo piensan los bosques?, él hace una elaboración, digamos, desde su práctica antropológica para, en cierta forma, poner en cuestión paradigmas antropocéntricos sobre los cuales concebimos nuestra relación con el lenguaje. Entonces, en esa medida, la semiosis es una noción que él plantea que pone en cuestión, digamos, que nuestra forma de acercarnos a la realidad a partir de una lectura meramente simbólica, en esa medida, digamos que más concentrada en la abstracción que en el ser un sistema de abstracción, más concentrada, digamos que
Lo simbólico en esa medida sería más lo que hemos desarrollado como humanidad, centrados y focalizados precisamente en más lo abstraído que en sabernos un sistema de abstracción, ¿no? Entonces, la semiosis es un poco el tejernos desde una materialidad que abre precisamente la pregunta por que un bosque, y eso es lo que él argumenta en su libro, un bosque piensa, ¿no? Y eso paradójicamente es lo contrario a ser, digamos, a tener una posición antropocéntrica. Entonces, en esto digamos que se basó pues esta conversación de esta sesión y si quieren les voy a mostrar un poco de lo que fue esta, esta sesión en particular bueno, para mostrarles un poco los videos de lo que surgió en este compartir. Espérame que aquí estoy en el video que no es. Entonces digamos que estos encuentros los tuvimos con grupos de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y también con estudiantes de Artec en París cada semana. Entonces, este fue, digamos que, parte pues de esos trabajos que fuimos, digamos, llevando a cabo semana a semana. En esta sesión en particular es una conversación con el Macuco de la comunidad Coconuco, que es el médico tradicional de la comunidad empezamos en las mañanas con estudiantes, con dinamizadores, profesores, a hacer un saludo. Entonces el saludo consiste en ofrendar hoja de coca a esta piedra que la hemos denominado la abuela. Entonces, esta es la presentación de nuestra mamá, nuestra abuela, de nuestra bisabuela, es ella, por eso es una roca mucho más grande, que ocupa mucho más espacio, y lo ofrendamos, puede ser con la hojita de coca, por eso aquí alrededor permanece la hoja de coca, esa la recogemos en la tarde y la ofrendamos al fuego. Pero también ofrendamos esta bebidita, ¿no? Que es la bebida que preparamos acá en nuestros territorios, ¿no? Y la forma de ofrendar es de esta manera, ¿no? De esta manera. Siempre anteriormente con los que venían aquí a visitar, ellos visitaban y siempre era aquí. Entonces hemos venido tratando de corregir ese asunto porque yo he visto como algo de irrespeto cuando yo digo, lavo la cabeza y digo, a la mamá no se le echan las cosas, se le brinda con mucho cariño. Entonces, pues bueno, digamos que si quieren, de hecho, después de terminada esta sesión, Harvey, yo puedo pues como organizar un compartir con ustedes algunos de los links, de los enlaces para que tengan acceso a este material. Digamos que a lo que hemos venido apostándole en todo este proceso es precisamente una especie pues de también poner en práctica estructural, digámoslo así, lo que se va abriendo en la conversación con las comunidades y en esa medida los procesos de Minga son también un proceso pues colectivo que pone en cuestión la forma occidental sobre la cual nosotros muchas veces nos acercamos pues al conocimiento y también incluso pues a estos contenidos, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado en los últimos meses pues tejiendo, digamos, estas sesiones. Fueron 12 sesiones. Aquí tuvimos la conversa con el mayor Julio, y luego también tuvimos como invitado a Kealaro McDowell, que él es el director de inteligencia artificial en Google en Los Ángeles. Y él es un lector, digamos que ávido también de Eduardo Kohn, de este libro. Entonces nos interesaba también poner en relación la pregunta por lo artificial resuelta por el mayor Julio Caldón y la pregunta por lo artificial resuelta por Kealaro McDowell. Entonces es muy interesante, Kealaro está haciendo, digamos, como
una especie de experimentación con sistemas de inteligencia artificial en donde él ha desarrollado, por ejemplo, un libro que se llama Pharmaco AI, en donde él con un sistema GPT-3, que es en esencia una red neural que responde a completar sentencias o frases que digamos que uno le introduce como tal vez sí, un pinino, ¿no? Entonces, él escribe un libro de esta forma en donde él escribe ciertas oraciones y el sistema de inteligencia artificial completa un capítulo, digamos, de su libro. Entonces, es un libro escrito a 2 manos, a 4 manos, digámoslo así, con GPT-3. Y en esta sesión lo que tejimos fue eso, ¿no? El poner en cuestión tal vez cómo pues la tecnología en muchas veces este interés por ritualizar las prácticas artificiales, pues no es capaz de poner en cuestión los basamentos minerales sobre las cuales están construidas todas nuestras tecnologías, ¿no? Creo que todos los computadores con los cuales nos estamos comunicando, los celulares, parten de un principio extractivista que valida pues parte de las inequidades sobre las cuales están construidos pues los sistemas económicos hoy día, ¿no? Entonces, esta sesión fue un poco, digamos que, pensada en ligar esas inquietudes, y como resultado, digamos, de cada una de estas sesiones hemos tenido tanto estudiantes de París como estudiantes de la Universidad Indígena llevando a cabo pues ejercicios de performance. Entonces, pues digamos, esta fue una de las siguientes sesiones, que a ver si la encuentro por aquí. Esa fue la sesión que tuvimos con la artista Patricia Domínguez, pero espérame que... eso lo tengo por acá, por otro lado. Entonces, bueno, digamos que para no quedarme como en las puntualidades, creo que lo que vinimos tejiendo en todo este proceso, pues fueron sesiones en donde poníamos en conversa artistas con los médicos tradicionales de la Universidad Indígena, y a partir de eso, pues fuimos generando una conversación que hoy, digamos que sigue pues en el proceso de gestar pues nuevas vertientes, ¿no? Entonces, digamos, el proceso de construcción de la escultura es algo que ha sido muy interesante porque se ha convertido también en algo que tanto en las comunidades como en nuestro horizonte, digamos, está presente como algo que va a acontecer, pero en últimas también esto es una conversación que hoy día está pasando por asambleas, está pasando por la escogencia del lugar, está pasando por precisamente el no llegar, digámoslo así, desde el punto de vista artístico a incluso como replicar prácticas antropológicas en cierta medida, digamos, esa necesidad de imposición y de asistencialismo que muchas veces está implícita en la conversación con lo ancestral, sino que es precisamente entrar a poner en cuestión incluso el umbral sobre el cual pues nosotros construimos lo que hemos resuelto a través del arte, en conversación con algo que para las comunidades pues muchas veces ni siquiera tiene el nombre de arte, ¿sí? En Nasayube la palabra arte ni siquiera tiene una traducción específica, ¿no? Entonces, pues esto es parte de lo que venimos trabajando actualmente. Digamos que lo de la escultura estaba proyectado a que tuviéramos el primer encuentro en las semanas por venir, pero también ahorita teniendo en cuenta el contexto del paro nacional y lo que ha venido, digamos que abriendo este proceso político que a todos nos atraviesa, pues en últimas esa conversación la tenemos, digamos que un poco en puntos suspensivos, ¿no? Digamos, podría seguirles mostrando algo más ligado a algunos de los trabajos que he venido haciendo ahorita. No sé, Harvey, si
Lo que pasa quieras. es que tenemos, si las presentes y David consideran, nos podemos extender luego unos 15 minuticos, pero también yo, como les dije a ellos, no quería abusar de tu tiempo. Sin embargo, este es un asunto que yo vengo indagando desde hace bastante tiempo también, ¿sí? Por eso creo que en muchos aspectos tengo algunos elementos y que aprendí a manejar en algún momento, aprendí tal vez no mucho, en algún momento pues, fui asistente de un taita. Eh, pero sí me gustaría hacerte, Julián, unas preguntas, por calentar la palabra, ¿no? Aquí en el fogón del internet, sí, llamar a, a los ancestros. Una de las cuestiones interesantes, Julián, es que comunidades indígenas, todas, Nasa, Misak, sí, país, todas, lo primero que dicen es que hay que hablar desde el lugar, ¿sí? Y yo creo que para nosotros los occidentales o los pseudo occidentales, porque Occidente también es una invención, los creados dentro del marco del Occidente, sí. Hablar desde el lugar es muy complejo. Cuando yo le digo a María, a Natalia, cuál es su lugar, cuál es nuestro lugar, eso para nosotros es complejo porque el lugar para nosotros es abstracto, no estamos ligados a la tierra, no estamos ligados ni al cielo, no estamos ligados, pues hay una placa de una casa donde habitamos, donde vivimos, pero es una placa. No estamos ligados a nuestros antepasados, no hay una tradición en las familias que digan, no, es que hay que mantener viva la memoria de la abuela Josefina, porque es lo otro. No. Hablar desde el lugar es muy complejo. Quiero hacerte como unas 3, 4 preguntas, como te digo, y un poco para conocerte también aproximarnos al Julián que investiga, al Julián que es artista, pero también que es un ser humano que está caminando las preguntas, es, Julián, ¿desde dónde habla? Súper. Pues fíjate, para mí esa pregunta, digamos que siempre tiene que empezar por poner en cuestión mi propia construcción del desde dónde hablo, ¿no? Y en esa medida creo que esa es como la raíz inicial sobre la cual, para mí, digamos que parte de la potencia de lo que formalmente estoy resolviendo en mis trabajos que inicia. Yo, en esa medida, digamos que eh, pongo en cuestión, ¿sí?, la construcción de identidad sobre la cual el principio, digamos, occidental de resolver el mundo, pues ha emergido, ¿no? Y digamos que el punto clave para mí en ese sentido es el poner en cuestión eh, el lugar de la objetivación del mundo, ¿sí? Entonces, que esa es, digamos, como la base y la matriz de la dialéctica occidental, ¿no? En la medida en que yo hago del otro un objeto y de lo otro un objeto, pues bueno, digamos que entro en un sistema de producción sobre el cual la articulación de relaciones no pasa por a diferencia, digamos, de lo que podemos encontrar en las conversaciones hoy día con algunas de las comunidades que tal vez los sistemas de relación pasan por formas de personificación, ¿no? Y esto no es, pues no es un animismo, ¿no? No es un volver todo, no es ponerle a todo ojos y boca, ¿no? Sino que hay en la forma de relación que yo tengo con el río, en la forma de relación que yo tengo con los sueños, en la forma de relación que yo tengo con el otro, pues hay precisamente una forma de resolver que hacia donde yo digamos que me invito es hacia precisamente hacerlo desde un lugar partiendo de la no objetivación, ¿no? Y en esa medida las preguntas se convierten, por ejemplo, digamos, esto que estamos viendo aquí es un trabajo reciente pues de performance,
en donde nosotros lo que hicimos fue ir a un resguardo, pues aquí precisamente entre Popayán y Cali, que es Cuetquina, y para nosotros era importante hacer este ejercicio de performance en territorio indígena, ¿sí? Y digamos que el principio sobre el cual, digamos que nos pensamos, al menos la idea de este trabajo, sí es sobre lo que nosotros llamamos el retorno a la tierra del sujeto moderno, ¿sí? Entonces yo diría que yo hablo desde ahí, ¿sí? Yo hablo desde esa tensión de lo que implica haber construido una identidad, digamos, en la hibridación de estereotipos impuestos. Hoy día, digamos, en la pregunta tal vez por la posibilidad del mestizaje, ¿sí? En la potencia, digamos, de intentar resolver todos estos cuestionamientos, no precisamente desde los imperativos pues, patriarcales, que en últimas son validación también del racismo y del colonialismo, pues que se articulan finalmente en nuestras cotidianidades, ¿no? Entonces, para mí es sumamente importante eso, desde qué lugar mi cotidianidad y la forma de relación que habito, digamos que puede tomar un engranaje en mi trabajo, pero que no es distante del cómo vivo, ¿no? En esencia, todo lo que estudiamos, todo lo que leemos, todo lo que escribimos, tiene que pasar por las articulaciones a la cotidianidad para encontrar, digamos, una potencia que no se vuelve, digamos, como dislocada del un hablar sobre, ¿no? Entonces, yo diría que más o menos por ahí va desde dónde hablo. Ah, Julián, qué bueno escucharte y aquí nos ponemos todos en sintonía. Yo te voy a socializar, a compartir unos términos y me gustaría que lo más breve, de la manera más concisa, o sea, casi de manera automática, que nos pudieras responder qué, qué se te viene a la cabeza, qué nos puedes decir, ¿sí? Como por ejemplo cuando uno le dicen que el color rojo. Sí, el rojo es pasión para mí, tal cosa, o sea, de una forma muy breve, ¿sí? Mm, Primero, antes de tirarte los términos, quiero también echarle un poquito de, sí, de más calor a la conversa. Los italianos tienen un dicho que en italiano, no parlo italiano, sí, pero dice toda traducción es una traición. ¿Sí? Toda traducción es una traición. Y en respuesta a eso, la hermenéutica finalmente señala que si bien la traducción puede tener de traición, un buen traductor lo que hace es ajustar el mundo, los términos al mundo, ¿no? Eh, lo digo porque en estos diálogos con otras culturas, con otros sistemas, siempre está la delgada línea de caer en algunas partes en las traducciones, ¿no? Así como maraca del arahuete brasilero es música. De ahí viene el término, acá usemos la maraca, usemos la música, pero es un ejemplo de lo que la traducción puede hacer a bien o a mal. Y el primer término, Julián, sí, es eh, eh, transcreación. Lo que me suscita es simpoiesis y multiespecie. Sí. Eh, mm, alteridad. Alteridad. Yo diría que Occidente tiene la necesidad de, no existe esa palabra, ¿no? Pero sería como de otrerizar, otrerizar, sí, podríamos decir, como de alterizar para responderse su propio yo, ¿no? Entonces es como
desanclar esa pregunta o esa resolución de esa metaproyección occidental, creo que es parte de la tarea, digamos, pues en la que hoy, yo creo que hoy hallo potencia en mi trabajo. Entonces, aunque eso puede ser una posibilidad, la alteridad, creo que hoy día prefiero cuestionar eso y pensar más bien en, bueno, digamos que en procesos de resignificación colectiva, ¿sí? Pero sí, digamos que hoy día no hallo tal vez la potencia que hallaba en la alteridad hace unos años, ¿sí? Ya, y con relación a eso, entonces, salto a, ya vuelvo a lo de que me acabaste de decir, es que hay un término que quiero eh, unir a tu respuesta, pero con relación a carnavalización. Ujú. Dale, no, eso, digamos que el exotismo y en esa medida, digamos que lo que abre la conversación ligado a la apropiación, pues es la pregunta inherente, digamos, sobre la cual también hemos construido nuestra conversación con una pregunta por lo ancestral, ¿no? Creo que el ejemplo pues, más obvio en estos días, por ejemplo, es Carlos Vives usando en su portada pues, las culturas ancestrales, ¿sí? Obviamente de forma muy pintoresca en la instrumentalización que funciona al establecimiento, pero pues bueno, cuando pasa por los clamores políticos de lo que implica una pregunta por lo ancestral, pues nada, sí, creo que funciona más tomar distancia, ¿no? Entonces creo que uh, el exotismo y la folclorización en esa medida pues pasan por poner primero en cuestión el cómo en esa alteridad hay una presencia inherente de una mismidad, ¿no? Que si no es puesta en cuestión, pues no abre ninguna conversa, ¿sí? O sea, sí. Hay un giro semántico que se da en términos históricos entre entre dos términos y que a mí me parece muy rico y es el de parodia y el de paradoja. Nosotros ya abandonamos el de parodia porque dejamos de cantar, ¿sí? Pero las comunidades indígenas siguen cantando, ¿sí? Las parodias funcionaron tal vez hasta el mundo barroco y la ópera y los lenguajes en prosa, y nosotros hemos sido absorbidos más por un lenguaje pues racional y tautológico, y ahí entra la paradoja. Finalmente, un poco eh, eh, cómo, cómo, se relacionan o cómo articulas la parodia y la paradoja, pensando ya en todo lo que explayaste entre lo natural y lo artificial, ¿no? No, chévere, chévere eso porque, que sé, o sea, digamos que gran parte de la irreverencia y la potencia, digamos, del arte contemporáneo, pues está en maestros de la ironía, ¿no? Creo que, bueno, partiendo incluso pues desde Duchamp, hay una inmensa potencia sobre la cual, digamos, crecer en esa dirección. Más también hay algo interesante en la ironía, digamos, en ese sentido, y es que efectivamente puede estar siempre presente para desestabilizar sistemas de jerarquías de poder o incluso jerarquías dialécticas de una narrativa impuesta, pero en esencia creo que la paradoja sí le apuesta a un poco más, ¿sí? La, digamos que la inquietud que abre pues esta postura, digamos, implícita en la ironía, en todo lo que podemos encontrar en Duchamp, o yo qué sé, es como, sí, hay un punto en donde es como saber de su límite, burlarse de sí mismo, pero en últimas hay un lugar en donde esa construcción de lo propio y del yo sigue siendo un comentario que tiene su potencia, digamos, tal vez que en la brillantez del yo,
o en construcciones que de alguna forma u otra siguen articuladas a tal vez digamos que una reacción, pero digamos que yo personalmente encuentro mucho más resonante, digamos, que una resolución, pues en ese sentido paradoxal, ¿no? En la medida en que la paradoja apunta, digamos que, pues bueno, en esencia, digamos, construir desde esas dos contradicciones, y eso lo conecto con lo que decías ahorita sobre el rol de la traducción como traición, ¿no? Hay en ese, digamos que en ese rol del pensarse el lenguaje como una constante traducción, ¿sí? Tal vez una imagen más certera a el de concentrarnos, digamos, como en los sistemas de verdades creídas, ¿no? Y en esa medida se me viene a la mente pues la figura de la Malinche, ¿no? Creo que de hecho en ese librito que tal vez en nuestra, no en nuestra última, pero en nuestra penúltima visita, yo te compartí, es un librito de eFlux, que es El Internet no existe, The Internet Does Not Exist. Hay un texto de Franco Bifo Berardi que es sobre la Malinche. Y es precisamente como el rol de la Malinche como la traidora de su propia cultura, pero también digamos que en ese ejercicio de traición el surgimiento de algo que no puede sino suceder a partir de ese entramado, de ese engranaje, ¿no? Entonces, pues nada, creo que ahí está, digamos que para mí, la potencia del lenguaje, ¿no? No como tal vez un sistema de abstracción o de simbolización, pero más bien como esa posible traducción de la materialidad a resonancias pues, que habitamos, ¿sí? Pero que no pasan por solo un sistema de representación. Es que este es un tema, como te digo y como les digo a María y a David, a Natalia, es un tema que es parte de mi línea de investigación también, elementos que tienen que ver con las prácticas, conceptos, formas del chamanismo vinculado al arte moderno, al arte contemporáneo y a las preguntas que se pueden hacer desde ahí. No sé, yo a veces pienso, Julián, ya aquí para cerrar, pues, pienso que mucho de este trabajo que ciertos artistas nos preguntamos alrededor de estos temas, eh, pasan por una tarea o un esfuerzo muy similar al que se pudieran haber enfrentado los, mm, los griegos cuando se abocaron a relacionarse con el mundo primitivo cristiano o judío cristiano y hicieron esas primeras traducciones de la Biblia. A eso eh, 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 se le conoce también como helenización, ¿sí? El mundo, hubo un tránsito, ¿sí? Entre el mundo heleno, ¿sí? Al mundo de los israelitas. Y este tipo de mi perspectiva, este tipo de preguntas, de indagaciones, tiene una forma de transoccidentalización. ¿Sí? Queramos o no, Occidente está presente, exista o no exista, está presente como un fantasma, como un déjà vu, sí. Realmente no hay un mapa propio donde Occidente esté. Históricamente, en la historia de Europa sí, pero nunca Occidente existió antes. Entonces, es un ejercicio de sí, transoccidentalización también, como en doble perspectiva, como en doble canon también, desde una acción perspectivista, ¿no? De los otros lugares. Y creo que el arte es tal vez de las herramientas, por no decir la única que puede mediar en estos asuntos, y en ese sentido considero
tu trabajo, pues lo estamos viendo, las indagaciones, creo que pasarán unos años para que podamos masticar muchos de los resultados. Estamos en el caminar de las preguntas, creo que ahora y próximos a entregar esa tesis, sí, pero hay una cosa riquísima acá y te lo quiero agradecer desde esa lógica o polilógica que presenta tu trabajo. No quise meterme con la metáfora porque es algo que estás abordando, quise abordar otros términos. Ya más adelante, si hay otra oportunidad, conversaremos a propósito de las metáforas. Vale, fuerte abrazo, que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Chao, Hasta luego, gracias. muchas gracias. Chao. Chao, chao, chao.